¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Estamos en final de temporada y en esta ocasión el episodio se titula Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y por supuesto te invitamos a que puedas estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas oficiales en Facebook y YouTube de la Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto también hoy vamos a compartirte el versículo de memoria que se encuentra en Juan 5:39 y es el siguiente: Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Así que te invitamos a que puedas también tú aprenderte el versículo y compartirlo en tu grupo pequeño. Esta ocasión es un privilegio saludar a quien también está con un servidor. Pastor Roberto, bienvenido. ¿Cómo te encuentras hoy? Un gusto, Pastor Carlitos, compartir en este último episodio de la temporada. Hemos estudiado los temas increíbles del Evangelio de Juan. Y tenemos una pregunta clave para interactuar con todos ustedes, nuestra linda audiencia. ¿Por qué es tan importante la humildad para conocer a Jesús? Repito la pregunta, ¿por qué es tan importante la humildad para conocer a Jesús? Te invitamos entonces para que vayas pensando en cuál va a ser tu emoji en el momento que vamos a reaccionar todos a esta pregunta detonante, y también queremos que nos compartas tus reflexiones, tus saludos. Siempre nos gusta saber desde qué lugar están ustedes conectados. Hemos llegado entonces a este momento culminante de esta serie, de toda esta temática del Evangelio de Juan, así que vamos a disfrutar de nuestro último episodio y en esta ocasión una vez más te decimos, yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto es Reacciones. Aunque los discípulos habían pasado más de 3 años con Jesús y habían escuchado repetidamente lo que iba a suceder con respecto a su crucifixión y a su resurrección, ellos no lo habían comprendido. Y al introducirnos en esta estructura, debo invitarte también a valorar la importancia de que podemos escuchar la palabra y quizás no entenderla de la manera que deberíamos. Así que te invito a que no te pierdas ninguna de las partes de esta estructura y vamos a continuar con la siguiente propuesta a través de la presentación del Pastor Roberto. Así es, Pastor Carlitos, llegamos a la idea Encuentro en Galilea. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de una tercera manifestación de Jesús que aparece a los discípulos después de haber resucitado. Él cumplió su promesa, había dicho voy a resucitar, lo hizo. Y aquí vemos una escena muy particular que el Evangelio de Juan está estructurado de tal manera que nos presenta a un Jesús divino que tiene la capacidad de salvarnos y que precisamente con ese objetivo en mente hace todos los esfuerzos para llevar a cabo su plan. Y en el inicio del ministerio de Jesús, Él llamó a los discípulos, por ejemplo, cuando hablamos particularmente de Pedro, también de Andrés, cuando hablamos de Juan y también de su hermano, los encontramos en un lugar que era la barca. Ellos estaban pescando. Fue también aquel momento cuando habían intentado toda la noche, no habían pescado nada. Parece que se repite nuevamente esta situación, pero ya después de que Jesús ha resucitado, es como si los discípulos de pronto hubieran dicho, bueno, Jesús ya murió, pero ¿qué sigue? Entonces fue muy bonito el tiempo que pasamos con él, pero como que no tiene forma todavía el camino, seguir. Y entonces en ese sentido resulta que se les habrá ocurrido, pues vámonos a pescar, lo que hacían comúnmente. Y resulta que tienen dificultad para pescar. Aparece un tercero en la escena que está allí en la ribera de la playa y de pronto entonces escucha Pedro que les dicen del otro lado, pescan del otro lado. Y bueno, el milagro se replica una vez más. Pedro inmediatamente reconoce la voz de Jesús y es ahí donde viene un diálogo muy bonito entre Jesús y Pedro en el momento que Jesús retoma también
cuando él había traicionado, cuando él le había negado 3 veces, y ahora Jesús le da la oportunidad de validar esa fe y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y entonces aquí hay un juego de palabras, interviene también algunas locuciones en el griego, algunas diferencias entre el amor filos, que es el amor para el prójimo, la amistad, y el amor ágape, que proviene directamente de Dios. Y entonces Pedro le dice al Señor: sí, yo te amo, pero le dice algo curioso, Pastor Carlitos. En la tercera ocasión que Jesús le pregunta, la misma pregunta, él le dice: tú lo sabes todo. Entonces Pedro ya es un Pedro más humilde, un Pedro que ha tenido un encuentro con Jesús. Y de esa manera, en ese mismo encuentro, vamos también a la siguiente idea, donde ya se involucra otro discípulo. Claro que sí, Pastor Roberto, y en esta parte es interesante observar ahora otra vez a Pedro, alguien que tú ya nos presentaste en una imagen y que en la estructura de la guía de estudio de esta semana vuelve a aparecer en esta idea, que nos trae a colación a otro personaje, que es Juan. Juan, el que es conocido como el discípulo amado. Ahora, aquí encontramos una situación interesante que tiene a veces que ver con la personalidad o con la forma de ser individual de cada persona. Quienes somos padres vemos a algunos de nuestros hijos un poco más expresivos, usamos términos como más cariñosos, como más afectivos, y algunos como que no son tan expresivos. Entonces vemos aquí que se menciona justamente en esta parte a Juan como el discípulo amado por Jesús, porque tenían una relación un poco íntima en el ser expresivos, en el demostrarse el cariño. Y surge una pregunta que hace Pedro: ¿y qué de este? Es decir, o sea, y como en otras palabras, ¿y este qué? ¿No? O tal vez cuando nosotros vemos tal vez a personas con las que tenemos una relación muy cercana y vemos que alguien más está cercano y nos quedamos así como que: ¿y esta persona qué hace ahí? Ahora, en este contexto, nosotros podemos llegar a reflexionar en lo siguiente: ¿dónde está nuestra mirada? ¿Por qué? Las acciones a veces de los terceros, de las personas que nos rodean, pudieran llegar a influir, sí, pero no deberían en el sentido espiritual. ¿Por qué razón? Porque Pedro estaba desviando su mirada del lugar donde debería de estar, puestos en Jesús sus ojos. Y en este momento ahora él está observando a un ser humano que es falible igual que él, y que en la expresión que Jesús usa ahora le dice: ¿y qué si este está conmigo? Dice. Tú concéntrate en lo tuyo, le dice básicamente, ¿no? A Pedro. Exactamente, pero la comprensión de esta expresión de Jesús, Pastor Roberto, como que llega a confundirse un poco, como que da a entender de que si él iba a estar hasta que Jesús volviera o que si no iba a morir. Obviamente no tenía nada que ver con esa comprensión que ellos tenían, pero la lección que observamos en esta parte de la guía de estudio es la realidad espiritual nuestra que tenemos. Fijar nuestros ojos en Jesús y no desviarnos a otra persona, porque podemos y corremos el riesgo de que al fijar nuestros ojos en otra persona estemos actuando de manera errada. Y en esa conversación que viene, ¿no? Porque viene del momento del milagro, Juan y Jesús tienen un momento de intimidad, como has dicho. Juan andaba prestando oído quizá para escribir ese testimonio en su evangelio, ¿no? Y nos lleva a la parte que tiene que ver en el contraste bien marcado que hay entre la luz y la oscuridad. Jesús es la luz que vino a iluminar el mundo. Amén. Sin embargo, el mundo todavía prefiere vivir en la oscuridad. Es una paradoja que todavía no podemos comprender. El asunto es más grave todavía, porque alguno pudiera creer, bueno, los que viven alejados de Dios, los que no quieren ir a su palabra, ellos son los que viven en la oscuridad. Pero el Evangelio de Juan nos permite ir un poco más allá, que esa oscuridad no solamente es de los que son ajenos a Dios o que lo desprecian abiertamente, que se quejan de Él, que dudan de su existencia. No, esa oscuridad también puede alcanzarnos a nosotros y de pronto tú te puedes sorprender que estás leyendo la Biblia, que estás estudiando, que estás creciendo en un nivel intelectual en el conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo te puedes llevar el gran chasco desafortunado
de ver que sí conoces mucho de Dios, pero en realidad no tienes una relación con Él. Eso es vivir en la oscuridad. Aunque tú sepas mucho de la Biblia, aunque tú sepas explicar los conceptos teológicos más difíciles de comprender, si no tienes una relación con Jesús, entonces vives en la oscuridad. Aunque estés inscrito, tu feligresía esté en algún grupo religioso, con todo eso, si no tienes una relación con Jesús, vives en la oscuridad. Y esa era la realidad de los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, Pastor Carlitos. Y aquí yo quisiera compartir esta parte que me parece esencial. Cuando nosotros leemos la Biblia, dice, leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas es un error mucho más factible de lo que creemos. Es decir, que puede ser muy común que nos suceda que en vez de estar escuchando la voz, nosotros estemos condicionando lo que Dios nos quiere decir. Y hablando ya un poco más en este contexto de la teología y de verdades específicas, llegamos entonces a esta parte que tiene que ver con la teología desde arriba o desde abajo. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado un poco de esto en episodios anteriores, no? Sí. Pero vamos a profundizar un poco más, Pastor Carlitos. Cuéntanos acerca de la teología desde arriba o desde abajo. ¿Cuál es la perspectiva de ambas? Claro que sí, Pastor Roberto. Resulta que en Capernaum había un oficial que tenía a su hijo enfermo. Y narra el Evangelio de Juan que él había escuchado hablar de Jesús. Y cuando él escucha hablar de Jesús, ahora se presenta ante Jesús porque él quería que su hijo sanara. Sin embargo, aquí comenzamos a ver la perspectiva justamente de la teología que se expresa como la teología desde abajo, que tiene que ver con reglas, con normas para Dios, es decir, con cosas que se tienen que cumplir para que realmente creamos que es Dios. Es decir, tiene que haber algo extraordinario para creer que venía de Dios. Esa era la teología que se basa en el concepto desde abajo. Ahora, cuando este hombre llega ante Jesús, entonces Jesús le dice, tú crees solamente porque has escuchado o porque hay milagros, y él tenía que afirmar realmente la manera en la que él creía. Ahora, sucedió aquí algo extraordinario, Pastor Roberto. La teología desde arriba se basa en que la persona cree directamente en Dios, sin importar qué ha hecho o qué no ha hecho. La fe de la persona, con base a la teología desde arriba, tiene que ver con poner nuestra confianza plenamente en Dios. Claro. Y que Él haya hecho lo que haya hecho, hayamos visto o no, Él obrará. Ahora, el oficial tenía que confirmar justamente este proceso de creer con toda confianza en Dios. Y tuvo su experiencia, porque en la narrativa Juan nos presenta justamente el hecho de que Jesús no fue y sanó a su hijo, sino que en el momento que él dio la indicación, él sanó a la distancia a su hijo. Ahora, este oficial creyó en las palabras de Jesús y se fue convencido de que la teología desde arriba, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios obrará. A él no le constaba, Pastor Roberto, que su hijo ya estaría sano, pero él regresó a casa, y cuando él iba regresando a casa se encuentra con la información de que su hijo había quedado sano, y él pregunta para corroborar, ¿y cómo a qué hora pasó? Y cuando le dicen la hora, entonces dice, justo a esa hora Jesús dijo que mi hijo quedaría sano. Amén. Cuando cambia ese enfoque, entonces estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Amén. La teología entonces desde abajo, como dice el pastor Carlitos, tiene que ver con que nosotros condicionamos a Dios y esperamos que Él actúe en consecuencia de ello. Sin embargo, Juan nos está mostrando y nos está ilustrando que la manera adecuada de interactuar con Dios es conociendo que nuestro lugar es debajo de Él y que Él es el que determina cuáles son las acciones que se van a realizar. Justamente eso nos lleva entonces a permanecer en Jesús. ¿De qué manera nosotros podemos permanecer en Jesús? Bueno, Él mismo lo dijo cuando hablaba con Nicodemo, y es que el Evangelio de Juan es el Evangelio de los encuentros. Jesús habla con personas, tiene momentos muy emotivos, muy emocionales, hay mucha sensibilidad en el Evangelio de Juan. Yo creo que hay lágrimas por todas partes en el Evangelio de Juan, y Jesús menciona que Él sería levantado y a todos atraería hacia sí. Es bonita la ilustración porque nos hace pensar precisamente en un Dios que tiene ese poder de atracción. Y cuando nosotros fijamos nuestra mente, fijamos nuestra atención y fijamos nuestros ojos en Él,
Entonces nos damos cuenta de que estar con Jesús no es una cuestión simplemente de recibir milagros o beneficios, sino que nos enfocamos únicamente en la persona. No se trata de que yo busco a Jesús porque yo quiero que Él me bendiga y que Él haga en mi favor. Eventualmente Jesús lo va a hacer porque Él es bueno, su carácter es bondadoso. Pero cuando el enfoque nuestro no es buscar un beneficio de Él, sino buscarle a Él, es entonces cuando la cruz atrae. Y la cruz va a atraer a los verdaderos creyentes. Y ahí es donde se va purificando las personas que van llegando hasta los pies de la cruz. Y otro concepto muy interesante que nosotros deberíamos de recordar acá es la importancia que se le da a la Biblia. El apóstol Juan está diciendo entonces que pues la palabra de Dios es el fundamento que nos ayuda a conocer a Dios, al Jesús del cual él ha estado hablando, lo podemos conocer a través de la Biblia. Y Jesús mismo dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, la Biblia es necesaria en nuestro caminar cristiano y de crecimiento espiritual. Si tú quieres conocer a Jesús, inevitablemente tienes que leer la Biblia todos los días, porque allí está la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida y la vid verdadera. Todo eso podemos encontrar de Jesús en su santa palabra, Pastor Carlitos. Amén, amén. Qué maravilloso, y sin duda nos has puesto las bases también para que en esta reflexión respondamos a la pregunta de este episodio. ¿Por qué es tan importante la humildad para conocer a Jesús? ¿Por qué es tan importante la humildad? Tú lo has expresado, y justamente en el pasaje de esta semana, en el versículo de memoria, encontramos que las Escrituras dan testimonio. A diferencia de cualquier otro libro, Pastor Roberto, a diferencia de cualquier libro de texto que pudiéramos encontrar, la Biblia es la palabra de Dios. Y necesitamos más que sentarnos a leer, necesitamos esa humildad, esa sencillez de creer de que a través de buscar a Dios en humildad, nosotros podremos conocerlo. Ahora, ¿por qué es importante la humildad? Porque en el contexto bíblico vemos cómo el conocimiento, gente capacitada con poder, se cegaban para tener la oportunidad de conocer realmente a Jesús. Y a veces corremos también nosotros el riesgo. En mi perspectiva personal, porque es importante la humildad, porque cuando nos despojamos de nuestro ego, de nuestro orgullo, entonces abrimos la oportunidad de conocer a Dios. Y me adelanto a compartir, Pastor Roberto, también el emoji que yo seleccioné para este episodio, que es una lupa pequeña. ¿Por qué? La lupa te permite ver a veces los detalles que tú quieres encontrar. Pero ahora, sin esa lupa, tú no vas a ver esos detalles que quisieras encontrar. Ahora, Dios es tan lindo que cuando tú y yo nos acercamos con humildad, podemos ver esos detalles que queremos descubrir a través de una visión clara, a través de una visión objetiva, donde Él manifiesta su amor a cada uno de nosotros. Y de esa manera yo creo que también hay una reflexión interesante para cada uno de los que nos están viendo ahí en casita, en su dispositivo. Es el momento de reaccionar juntos. Queremos saber cuál es tu respuesta a esta pregunta tan interesante. ¿Cuál es la importancia de la humildad para conocer a Jesús, para conocer a nuestro Dios, el Dios encarnado, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Amén. Ponnos ahí tu emoji, explícanos por qué has escogido ese emoticón, ese simbolito que aparece allí en el teclado de tu teléfono. Y entonces un equipo de nuestro va a estar interactuando allí y qué gusto saber y conocer cada una de estas respuestas que nos ayudan a seguir aprendiendo y creciendo juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Pastor Carlitos, yo he elegido las manitas que están unidas en forma de oración, porque la humildad como tal es importante en el sentido de acercarnos a Dios. Yo creo que es muy importante porque nos permite ir a Dios sin prejuicios, pero sabiendo quiénes somos. Nosotros no somos más grandes que Dios. Nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, a través de la oración humilde, nosotros podemos desarrollar ese vínculo. Por eso es tan importante mantenernos humildes. Recordando lo que pasó con el apóstol Pedro,
Jesús le decía, tú me amas, yo te amo, Señor. Pedro, tú me amas, yo te amo, Señor. Él afirmaba y estaba utilizando la palabra filos para referirse al amor de un amigo. Y algunos eruditos han querido decir que porque Pedro no se quería comprometer, ¿no? No, lo que pasa es que Pedro, después del chasco que había sufrido, ya no era el mismo Pedro, ya no era el Pedro que venía, no, sí, Señor, yo soy el que más te ama de todos, yo soy el que voy a hacerlo, ¿no? Ahora entonces, cuidaba más sus palabras. Cuidaba sus palabras y ahora le estaba diciendo al Señor Jesús, sí, Señor, yo te amo. Y cuando le pregunta la tercera vez, entonces Pedro entiende. Y Pedro le dice, Señor, mira, tú conoces mi corazón. Vemos un cambio completamente, ¿no? En la vida de Pedro, que también puede ser en nuestra vida, Pastor Carlitos. Así que, queridos amigos, con estas reflexiones del Evangelio de Juan, ha estado emocionante de principio a fin. Logramos llegar al punto más alto, más álgido de esta temporada, que es el epílogo. Y yo creo que la bendición más grande será que hayamos conocido de una mejor manera a nuestro Dios y a nuestro Creador, Pastor Carlitos. Claro que sí, Pastor Roberto, sin duda alguna ha sido un gran privilegio también compartir contigo y les animamos a que no se pierdan la siguiente temporada. Se están preparando cosas interesantes, cosas especiales para todos ustedes y recuerden que todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las plataformas oficiales Facebook, YouTube y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas también pueden encontrarlos. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cabalmente para la misión.